Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica, todo el continente americano, ya, toda la comunidad internacional. Qué bendición poder compartir con ustedes a esta hora de la noche. Señores, estamos a un 23 de junio del 2020. Tremendo, ¿no? Está pasando el tiempo, estamos avanzando a paso de vencedores, estamos avanzando como gente del Espíritu, como gente grande. Qué bendición. Bienvenidos a la escuela. Una escuela más para aprender, para ser activados, para ser enviados, ¿verdad? Para poder juntos compartir el reino. Estoy feliz de verlos en la escuela, estoy feliz de verlos en la escuela a todos. Qué bendición verlos a todos, qué lindo compartir con todos ustedes este tiempo poderoso, qué lindo compartir con ustedes este tiempo maravilloso. Verdaderamente el Padre nos ha entregado estos días lindos y disfrutémoslo, ¿no? Un abrazo a toda esa gente que yo no veo pero que me ven. Un abraço a todas. Elizabeth, como vai você, meu querida? Beijo para você, saudades. Amén, Elizabeth, você es una bendición. Es una bendición estar juntos. Es una bendición, yo soy agradecido porque hay gente que habla francés y se esfuerza por escucharme. Hay gente que habla portugués y se esfuerza por escucharme, ¿verdad? Se esfuerza por escucharme. Y hay gente que habla español y no quiere hacerlo. Pero igual bendecimos a todas las personas, bendecimos a cada persona maravillosa, a cada persona linda del continente, a esas personas maravillosas que nunca comentan, pero que están ahí, a esa gente que se queda ahí, nunca comenta, nunca dice nada, no sé si por temor o por ingratitud, no sé si por miedo o por indiferencia, pero igual estamos aquí y queremos decirle que es para todos esta bendición, que es para todos esta palabra, que es para todos esta activación y que vamos a comer todos. Vamos entonces a continuar en nuestra dinámica de Casas Cornelio número 41, ¿verdad? Y estamos felices por este tiempo hermoso. Bendiciones a Daniel de Málaga, ¿verdad? Málaga, España. Qué bendición estar conectados juntos a esta hora de la madrugada por allá, ¿verdad? Pero nosotros aquí felices por todo lo que el Padre está haciendo. Amén. Perfecto. El salmista y profeta David nos trae luz acerca del sacerdocio del Mesías. Continuamos hablando de Jesús, el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, el salmista y profeta David nos trae luz acerca del sacerdocio del Mesías en Salmo 110:4. Oigan qué hermoso esto. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Una de las cosas que es interesante es que el Eterno nunca se arrepiente de nada. Nosotros los hombres nos arrepentimos de todo de vez en cuando. Siempre estamos arrepintiendo de algo, ¿verdad? Pero el Eterno no se arrepiente, ¿verdad? Él dice, juró el Eterno, Salmo 110:4, juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, poderoso. No se arrepintió el Eterno de desatarle ese sumo sacerdocio eterno. Ese sumo sacerdocio bendito por generaciones y por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos y de los siglos. Amén. ¡Wow! Este orden, ¿verdad? No tiene registro genealógico. Por lo tanto, no le pertenece a ninguna de las tribus de Israel. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo para que lo entendamos. No existe linaje o etnia que lo reclame o que sea descendiente directo de esta orden. Por lo tanto, el heredero es Cristo mismo. Con él y en él se cumple toda la profecía del comienzo y del fin de todos los tiempos. O sea, nadie, ni la tribu de Leví, ni la tribu de Judá, ni la casa de David, ninguna casa puede reclamar el sacerdocio, wow, tremendo, el sacerdocio de Melquisedec, que es el mismo sacerdocio de Cristo. Nadie lo puede reclamar, nadie puede decir es mío, yo vengo de aquí. Nadie puede hacerlo porque es divino, es eterno, es celestial, es glorioso, es poderoso y es para toda la tierra. O sea, no hay un grupo que diga yo soy heredero directo de este sacerdocio porque viene de mi tribu. No, porque el sacerdocio de Melquisedec no tiene linaje. Wow, no tiene papá, no tiene mamá. Maravilloso. Es como para nosotros la entrada, la llave, el pasaporte. Para nosotros decir, wow, Entonces no hay exclusividad
Es algo inclusivo para todo aquel que lo busque, para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo ame, lo anhele. ¿Va? Tremendo, ¿no? El Eterno juró, ya lo hizo, ya lo dijo y así será. De nuevo, el Eterno juró, ya lo hizo, ya lo dijo y así será. Así lo va a hacer, no va a cambiar de idea. ¿Quién le dijo a Babilonia que el Eterno va a cambiar de idea con respecto a su propósito? ¿Quién le dijo a Babilonia que el Eterno va a cambiar de idea con respecto a su reino, a su gobierno, a la primera parusia, al retorno? O a la primera venida, al retorno. ¿Quién le dijo a Babilonia que él va a adaptarse a los tiempos del sistema? Que él se va a adaptar a los tiempos de las raíces hebreas. Que él se va a adaptar a los tiempos de la teología. Que él se va a adaptar a los tiempos entonces de las doctrinas teológicas o de las doctrinas de este siglo y de los siglos anteriores. Isaías 14:24. Está clarito. Está escrito, está sellado, está firmado. ¡Wow! Está sellado, no se puede revocar. Ya lo juró, ya lo selló, ya lo dijo, ya lo comprobó. Ya lo estableció, ya hubo cumplimiento en el Mesías. Isaías 14:24. El Eterno de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Lo determinó en la eternidad y lo confirmó en los días de Jesús en su primera venida. ¿Ah? Lo pensó en la eternidad y lo confirmará en el retorno. Es un hilo de Génesis Apocalipsis. Es un hilo que nadie puede romper, que nadie puede destruir. Es un hilo, es el propósito eterno. Es la restauración de la tierra, es la restauración de la creación, es la restauración de la iglesia. Y esto es tremendo, poderoso. El sacerdocio de la tribu de Leví fue bueno hasta que llegó el Mesías con su sangre perfecta. El sacerdocio de Leví o de Aarón eran buenos hasta que llegó la sangre perfecta, hasta que llegó el modelo perfecto, hasta que se manifestó, hasta que llegó el día del cumplimiento, porque ya se había manifestado con la presencia de Melquisedec en Abraham, pero tuvo su cumplimiento y tuvo su verdad, como quien dice, el cumplimiento de su clímax, más allá de lo esperado, más allá de la expectativa, más allá de los rumores. Aleluya. Todo Israel, toda la historia antigua, toda la antigüedad, toda la pluma antigua, todas las librerías antiguas, todos los profetas, los que eran o los que pretendían serlo, los que eran o los que jugaron a serlo, todos fueron testigos que en el Mesías se cumplió la profecía. Poderoso, fuerte. Entonces el sacerdocio de la tribu de Leví fue bueno hasta que llegó el Mesías con su sangre perfecta para redimir pecados y traer salvación integral. Mientras la salvación entonces de Aarón era una salvación, ¿verdad? Entonces la salvación del Mesías era una salvación entonces integral, no solamente de pecados. En Aarón eran salvos de pecados. En Cristo, ¿verdad? Son salvos de pecados, son salvos de religión, son salvos del sistema y son aptos para la entrada en el reino. ¡Wow! Hebreos capítulo 7, verso 15 al 17. Hebreos capítulo 7, verso 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¡Wow! ¡Wow! Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Espérate, vamos a comer pescado, pero vamos a desglosarlo, a sacar un poquito de espinas y a buscar el filete. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto al de Leví, distinto al de Aarón, distinto al de la etnia humana, ¿verdad? Entonces levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia.
porque no desciende de ninguno de ellos, ¿verdad? Sino según el poder de una vida indestructible. Entendemos claramente que Aarón tenía una vida destructible. Aarón tenía una vida finita, pero el Mesías tenía una vida infinita. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví, su descendencia tenía un tiempo de vida. En cambio, el sacerdocio de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es eterno para siempre, poderoso, pues se da testimonio de él. Wow, estamos entonces en Hebreos capítulo 5, verso 17, creo. A ver, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Poderoso. El orden del sacerdocio de Melquisedec es un misterio. Es un misterio que hasta ahora los estudiosos, la teología, las raíces hebreas, el mundo antiguo, el mundo moderno, el siglo anterior o posterior, el siglo venidero y todos los siglos van a encontrar verdaderamente el sentido de este misterio en el establecimiento total del reino, en el retorno del Mesías. Cuando vivimos en el Espíritu, cuando descubrimos su corazón, podemos entender este misterio. El orden del sacerdocio de Melquisedec es un misterio para los estudiosos de la Torá o sagrados escritos. Todos tienen derecho a ver o a torcer los eventos históricos, sagrados de este sacerdocio, porque no tienen su árbol genealógico, no tienen su archivo histórico de Melquisedec. Solamente Génesis y Hebreos habla un poco de Melquisedec. Entonces ellos tienen derecho de ver la luz, de ver un poquito de luz, de ver al Mesías o de torcer las escrituras. Fuerte. Pero una cosa es verdad y no la va a negar nadie. Y mira esto, qué rico. Pero una cosa es verdad. Ni Israel, ni sus líderes escribanos o sus estudiosos pueden negar este evento ocurrido con Abraham y Melquisedec, porque quedó registrado. Ninguno de ellos puede negar que Abraham se encontró con Melquisedec. Ninguno de ellos puede negar que Abraham diezmó a Melquisedec. Ninguno de ellos puede negar que Melquisedec le dio la sangre, le dio la carne. Ninguno de ellos puede negar que Melquisedec no pertenece a sus linajes, no pertenece a sus genealogías. ¿Quién será? ¿De dónde vino? ¡Aleluya! Este es el misterio de la cruz. Este es el misterio del reino. Esta es una de las cosas tan ricas por lo cual vale la pena adorar. Vale la pena adorar, aleluya. Hebreos dice que el mayor era Melquisedec y el menor era Abraham. Esto es terrible para los judíos, porque Abraham es como quien dice, pues qué sé yo, su líder principal, su modelo de punta, su modelo de pila, su modelo de cabecera. Y está diciendo que Melquisedec era superior, aleluya, poderoso, maravilloso todo esto, ¿no? De nuevo, pero una cosa es verdad, ni Israel, ni sus líderes escribanos o estudiosos pueden negar este evento ocurrido con Abraham y Melquisedec, porque quedó registrado. No tienen excusa para negar la cruz, la muerte y resurrección del Mesías. Y en el día del juicio, Abraham será el testigo de su desprecio al Mesías. En el día del juicio, Abraham los va a acusar y les va a decir: yo fui testigo y en mis lomos estaban ustedes, en mi esperma estaban ustedes, en mi matriz estaban ustedes, y desde mi matriz, desde mi esperma, desde mis lomos se apartaron del propósito, se apartaron del reino, se apartaron de este sacerdocio santo. Aleluya. Bendito el que vive. Ellos niegan a Jesús el Cristo como su Mesías y aún esperan el suyo. Pero sus lentes están rotos, o es demasiado grueso el lente para ver y descubrir al Mesías en ese evento con Abraham. Se necesita ser demasiado ciego para no ver al Mesías ahí. No es ninguna sombra, es el Mesías mismo, es Dios mismo, es el Emmanuel mismo. Amén. Manifestado a través de Melquisedec, tremendo, ¿no? Y que más tarde el Mesías les citará el encuentro. De nuevo, el Mesías les citó el encuentro entre él y Abraham.
Por eso es que Él les dice a ellos, antes que Abraham sea, yo soy. ¡Wow! Aleluya. El mayor bendijo al menor y el menor vio su día. Poderoso. ¡Wow! Juan capítulo 8, verso 56. Juan 8, 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había del Eterno. Fue el Eterno que directamente se lo dijo, no fue profecía de hombre, fue el Eterno que le habló a Abraham, y a Abraham se le cumplió la profecía, se le presentó Melquisedec, y más adelante se le presenta el carnero enredado en el zarzal como un cumplimiento de la profecía, como un cumplimiento de la palabra, el Mesías mismo hablándole. ¡Wow! Aarón y su descendencia. Aarón y su descendencia tuvieron sacerdocios limitados por su vida. Por ello murieron y no resucitaron. No pueden ser eternos, pero este sumo sacerdote lo era antes del sacrificio. Y lo estableció con el acto consumado en el evento de la resurrección. ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Uy, santo! ¡Aleluya! ¡Qué rico! De nuevo, Aarón y su descendencia tuvieron sacerdocios limitados por su vida. Por ello murieron y no resucitaron. No pueden ser eternos. Pero este sumo sacerdote lo era antes del sacrificio. Lo era antes del sacrificio. En Melquisedec se le presentó a Abraham. Y lo estableció con el acto consumado en el evento de la resurrección. El acto se consumó, todo ojo lo vio y todo ojo lo verá. ¡Aleluya! De nuevo, todo ojo lo vio en su primera venida y todo ojo lo verá en su retorno, y todo ojo verá su gloria y todo ojo verá su sacerdocio, el poder de su sangre, el poder de su mensaje, el poder de su reino, el poder de su propósito para restaurar la tierra. ¡Aleluya! ¡Santo! Wow. Entonces el Mesías es un sacerdote con gobierno eterno, sin remoción. Es un gobierno vitalicio. Ay, Dios mío, es poderoso, es hermoso. El Señor hace un pacto con David y le dice: y cuando vayas para dormir con tus padres, levantaré a uno dentro de tus hijos. Wow. Y afirmaré su reino para siempre. Afirmaré su trono para siempre y su reino será eterno y firme. ¡Wow! ¡Poderoso! No podía ser para Salomón porque Salomón murió y no resucitó. Era para el Mesías, el descendiente de la matriz de David, de los lomos de David. Poderoso, ¿no? En Abraham todos los sacerdotes, antiguos, modernos, anteriores o posteriores, probaron la sangre y la carne, el vino y el pan que Melquisedec le dio a Abraham. ¿Para qué? Para bendecirlo. Maravilloso. De nuevo, en Abraham todos los sacerdotes antiguos, modernos, anteriores, posteriores, probaron la sangre y la carne, el vino y el pan que Melquisedec le dio a Abraham para bendecirlo, para restaurarlo. Y lo dijimos ayer y lo repetimos. Ese día Abraham fue salvo y con él sus generaciones. Ese día Abraham fue perdonado y con él sus generaciones. Ese día Abraham vio el día del Señor y con él lo vieron todas sus generaciones. Tú y yo, tanto la generación de su etnia como la generación de su fe. Nosotros somos la generación de su fe. ¡Wow! Poderoso, poderoso. Y Abraham es su testigo y el único que atestiguará en contra de los que lo rechazaron y lo rechazarán. Porque lo rechazaron y lo rechazarán, pero Abraham atestiguará en contra de ellos, porque la mayoría del Oriente Medio dice que Abraham es su padre, y toda la tierra dice que Abraham es su padre. Todos aquellos que se sometieron al diezmo de Abraham, todos aquellos que adoran al Mesías, se adoran el verdadero, entonces Abraham les dirá bienvenidos, ¿verdad?, al reino. Pero todos aquellos que rechazan al Mesías, Abraham mismo como su padre será el testigo en contra de ellos. ¡Wow! Delante del Padre. ¡Uy! Mateo capítulo 27 verso 1 al 2. ¡Wow! Mateo 27 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra el Mesías. ¡Wow! Entraron en consejo. Todos estos sacerdotes vienen de la orden de Aarón. Todos estos sacerdotes vienen de la tribu de Leví.
y no lo vieron. Lo rechazaron desde la matriz de Abraham, porque el día que Abraham se encontró con él, la generación del espíritu lo amó, pero la generación de la carne, los hijos de la serpiente, lo odiaron. Y aquí hay un grupo de los hijos de la serpiente que vienen de la matriz de Abraham, que son sacerdotes de la línea de Aarón, de la línea de Melquisedec, de la línea de Leví. ¡Wow! Fuerte, fuerte. Mateo 27, del 1 al 2, venida en la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra el Mesías para entregarle a muerte, ¿verdad? Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Todos ellos, aquellos que lo odiaron desde los lomos de Abraham. Hay una generación que lo amó desde los lomos de Abraham, desde el esperma de Abraham, desde la semilla de Abraham, desde la matriz de Abraham. Poderoso. Desde el día que Abraham recibió el pan y el vino, ellos lo amaron. Tú y yo formamos parte de esa generación que amó al Mesías desde los lomos de Abraham. Creyó en el Mesías por la fe, aleluya. Por eso es añadido al cuerpo, es añadido, ¿verdad?, a los hijos de Dios, es convertido en hijo de Abraham por la fe. Siempre habrán los hijos de perdición, los que lo rechazaron en su primera venida y los que lo rechazarán en el retorno. No es nada nuevo. Está una línea, los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. Es una guerra de tronos, es una guerra de altares, es una guerra de semillas, es una guerra de simientes, es una guerra de matrices, es una guerra, pero nosotros estamos preparados. Somos los hijos del tercer día, somos los hijos que estamos a punto de colocar los pies en la mañana del día 7, en el día del cumplimiento, en el Shabbat Shalom, en el día del reposo, aleluya, en el día donde el ángel sonará la trompeta y dirá: los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo para siempre. Poderoso. Wow. En este relato de Mateo 27:1 estaban los que desde el vientre de Abraham rechazaron el pan y el vino, rechazaron al Mesías, a su reino y a su salvación. Fuerte. Lo rechazaron, no lo amaron. Qué rico que nosotros lo amamos. Y bienaventurados somos, iglesia del Cordero. Y bienaventurados somos, gente del reino, hijos de Sión, hijos del reino, hijos santos. Bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Fuerte, esos somos nosotros. Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¡Wow! Fuerte. Aleluya. Desde la matriz te amé, desde la matriz te persigo, desde la matriz te quiero, desde la matriz me seduces, desde la matriz estoy loco por ti. Eterno, lindo, maravilloso Rey, no hay otro como tú. Tú eres el Señor y no hay otro. Tú eres el Señor y eres grande, aleluya, poderoso. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron torcidos. Su cordón umbilical nació enredado a su cuello. Por lo tanto, no tenían boca para orar al Cordero porque nacieron sin voz. Porque cuando Cristo no es tu Rey, no tienes voz en el cielo y no tienes gobierno en la tierra. Si quieres gritar en el cielo, necesitas su boca. Y si quieres que Él grite en la tierra, necesitas prestarle tu boca. Fuerte. Está escrito. ¡Wow! Está escrito que todos ellos estaban en los lomos de Abraham. Cuando Melquisedec se encontró con Abraham, estaban en sus lomos, estaban en su vientre, estaban en su esperma, estaban en sus entrañas, en su matriz genealógica, en su matriz espiritual. ¡Wow! Está escrito que todos ellos estaban en los lomos de Abraham. Cuando Melquisedec se encontró con Abraham, entonces no existe excusa por ser descendientes de Abraham. No existe excusa por ser cultura o por etnia o raza. Son conocedores de la verdad y la rechazaron. Conocieron la verdad y en Abraham, en su matriz, en sus lomos, en su semilla, la rechazaron. ¡Wow! Nosotros, por la fe,
por la fe, por la fe. En los lomos de Abraham lo amamos. En la matriz de Abraham lo aceptamos, lo quisimos, lo anhelamos, lo pedimos. Poderoso, maravilloso, maravilloso. Wow. Hebreos capítulo 7, versos 9 al 10. Hebreos capítulo 7, versos 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre. Cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿qué le parece? Ahí estaba Leví, en los lomos de su padre, en el vientre de su padre, en el esperma de su padre Abraham. Ahí estabas tú, ahí estaba yo, la descendencia de Abraham, unos por etnia y otros por fe. Nosotros somos la descendencia de la fe. ¡Wow! Luz, Luzbel perverso, se apartó. De nuevo, Luzbel se apartó fuerte. Él era parcero, socio del Eterno en el paraíso. Antes de la llegada del hombre en el día 6, quien gobernaba la tierra o el paraíso, el jardín del Edén, era Luzbel, o la serpiente, el diablo. Entre el día 0 y el día 6, quien gobernaba la tierra era Luzbel. Ezequiel capítulo 28, verso 12 al 16. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Maldad, competencia. Cada vez que opera en nosotros un espíritu de competencia, es el espíritu de Luzbel. Cada vez que opera en nosotros un espíritu de trampa, de malicia, de astucia, un espíritu de deshonra, cuando no honramos, cuando no reconocemos, cuando no respetamos, cuando no valoramos, entonces gobernamos y operamos en el nivel de Luzbel, en el nivel de la serpiente, en el nivel del veneno, en el nivel de la trampa, en el nivel del áspid, en el nivel de la puya, del puñal. ¡Wow! A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La iniquidad entra cuando te apartas de la verdad y compites con la verdad. No puedes competir con la verdad. No puedes imitar la verdad. No puedes. O la aceptas y la reproduces o te vuelves su enemigo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arroqué de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Él salió del jardín del Edén porque él se rebeló. Entonces el nuevo orden mundial nace en este momento donde la serpiente engaña al hombre y a la mujer. El orden mundial nace en diferentes áreas y etapas de la Biblia, no ahora. No ahora, lo de ahora es solamente una imitación burda de lo que realmente se levantó en el día de la rebelión, en el grande día donde Judas se rebeló, en el grande día donde se rebeló Luzbel, en el grande día donde muchos hombres se torcieron y muchas mujeres se torcieron y buscaron el camino de la iniquidad. Esta es la serpiente. Esta es la serpiente y su veneno, su doctrina y su sacerdocio inmundo, que corrompió a los que no quisieron nada con el Eterno y su Mesías, el Eterno y su reino. Ellos desde la matriz se apartaron. Salmos 58:4, poderoso. Salmos 58:4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspid sordo que cierra su oído. ¡Fuerte! ¡Uy, santo!
Oh, aspid sordo que cierra su oído, porque conocieron la verdad en Abraham, en los lomos de Abraham, conocieron la revelación, probaron el vino, probaron la carne, probaron el pan, probaron revelación, probaron salvación, pero son aspides, son serpientes sordas, taparon sus oídos para no oír la revelación del reino. No es posible que nosotros, los líderes del siglo XXI, tapemos los oídos, cerremos los oídos para no ver el reino de Dios, para no descubrir el reino en las Sagradas Escrituras y seguir reproduciendo Babilonia y seguir reproduciendo religión, legalismo y porquería. Wow, Salmo 58:4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Lo cierra. Porque no aguanta la verdad. Porque no tolera la verdad. Porque no la quiere. Áspid, abre tu oído. Abre tu oído. Abre tu oído y suelta a los hijos. Ahora te picamos la matriz. Aborta. Si vas a matar a la serpiente, primero machácale la cabeza, pero asegúrate de que sus huevecillos sean machacados para que no haya reproducción de veneno, reproducción de falsa doctrina, reproducción de mentira, corrupción, espíritu de sacerdocio tergiversado, espíritu inmundo de mentira. Fuera en el nombre del Mesías. Amén. Cerraron el oído para no oír al Mesías en Melquisedec y para no oír al Eterno en el Mesías. Poderoso. Ay, Dios mío, yo voy a salir corriendo de aquí. Yo voy a agarrar esta puerta, la voy a quebrar, señores, y voy a salir corriendo porque esto está fuerte. Aleluya. Que vive el reino y sus iguales. Que vive el reino y su Cristo. Que vive el reino y su Eterno. Que vive el reino y su palabra. Aleluya. Poderoso. Cerraron el oído para no oír al Mesías en Melquisedec. El Mesías habló en Melquisedec. Y para no oír al Eterno en el Mesías. O sea que no escucharon, de ninguna manera escucharon. Cerraron el oído. Serpiente perversa. Despreciaron la verdad desde el vientre. El mismo Judas sabía que el Mesías era sangre inocente. De nuevo, despreciaron la verdad desde el vientre. El mismo Judas sabía que el Mesías era sangre inocente. La misma que Melquisedec le dio a Abraham y con él a todos los que lo mataron. Fuerte. De nuevo, wow, esto está muy fuerte, Dios mío. Despreciaron la verdad. Despreciaron la verdad desde el vientre. El mismo Judas sabía que el Mesías era sangre inocente. La misma que Melquisedec le dio a Abraham y con él a todos los que lo mataron. Todos los que mataron al Mesías probaron la sangre en Abraham, diezmaron en Abraham, probaron la carne en Abraham, probaron el pan en Abraham y desde la matriz y los lomos de Abraham decidieron matarlo. Serpientes sordas. Mateo capítulo 27, verso 3 al 4. Mateo 27, 3 al 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, mijo. ¿Qué me importa a mí? Yo ya te di la plata. ¡Wow! ¡Fuerte! Abraham pagó los diezmos para limpiar, sanar y curar el botín que había tomado, ¿verdad? Se los pagó al Mesías. El diezmo es de Dios por mandato en la ley de Moisés, pero Abraham lo pagó por placer, por voluntad propia, y recibió pan y vino, salvación y eternidad. El Mesías mismo se le reveló a él y a su descendencia. Los sacerdotes, ¿verdad?, descarriados, hijos de la serpiente, desde el vientre o los lomos de Abraham, pagaron por la sangre inocente. ¡Wow! Ellos no entrarán en el reposo eterno. Ellos no entrarán en el día 7 que tanto esperan. Ellos no entrarán en el día del reposo que tanto celebran como ritual. Ellos no entrarán en el Shabbat Shalom que tanto celebran cada viernes. Ellos no van a entrar porque ellos lo rechazaron desde la matriz de Abraham. ¡Wow! Ellos no entrarán en el reposo eterno del día 7, en el cumplimiento del propósito. Condenaron al inocente y pagaron por su vida.
Esas monedas no eran para la ofrenda, ni para el diezmo. Eran monedas manchadas de sangre inocente. Sangre que salva, sangre que libera, sangre que perdona. Esa sangre, esa ofrenda era nuestra. Esa ofrenda es nuestra. Bendito el Padre. Abraham pagó sus diezmos porque vio al Mesías. Vio su oportunidad de liberación y salvación. De nuevo, Abraham pagó sus diezmos en Melquisedec porque vio al Mesías. Vio el día del Señor. Dios mío, qué poderoso, qué tremendo. Simeón vio al Mesías. Primero lo vio en el Espíritu. Lo vio en el Espíritu, tremendo, lo vio en el Espíritu, después lo tuvo en sus manos. Poderoso. Abraham vio lo mismo. Abraham pagó sus diezmos en Melquisedec porque vio al Mesías. Vio su oportunidad, vio su liberación y vio su salvación. Los hijos descarriados pagaron por inculparlo al inocente. Pagaron por rechazar su sangre. El sacerdocio de Aarón tomaban el animal como ofrenda para limpiar los pecados. Eran ofrendas traídas y ofrecidas por el pueblo para limpiar y salvar sus vidas. Ahora estos sacerdotes descarriados, desde los lomos de Abraham, pagaron por el sacrificio y mataron al inocente, al que no tenía culpa. Y solo el culpable puede ser redimido o condenado. Ellos no aceptaron la ofrenda para ellos en Jesucristo. Ellos rechazaron su sangre, rechazaron su salvación y su vida. Mateo capítulo 27, versos 5 al 6. Mateo 27, 5 al 6. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Judas se ahorcó porque la sangre del Cordero, la ofrenda que es Jesucristo mismo, su sangre, tiene dos funciones: o te da vida o te mata. Si eres amigo de su reino, su sangre te da vida. Si eres enemigo de su reino, su sangre te mata. Mateo 5 al 6. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. La sangre del Cordero, Santo de Dios, te salva o te mata, te libera o te condena. Judas probó el veneno de la serpiente y cerró su oído para no oír al Mesías y entender su propósito. Probó el veneno de la serpiente y cerró su oído para no oír al Mesías, porque oyéndolo no lo oyó y viéndolo no lo vio. Y estando con él, realmente no estuvo. Fuerte. ¿Por qué? Porque probó el veneno y como la serpiente cerró su oído y no oyó su voz. Fuerte. Judas probó el veneno de la serpiente y cerró su oído para no oír al Mesías y entender su propósito. Era hijo de perdición. Solo la sangre libera o inculpa. Y ellos lo sabían. De nuevo, solo la sangre libera o inculpa. Y ellos lo sabían. Lo supieron desde los lomos de Abraham, su padre. Mateo 27, 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. No, esto es muy fuerte. Oiga esto, Mateo 27, 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque el precio es de sangre. Claro, no era la ofrenda de ellos, era nuestra ofrenda. Ellos nunca aceptaron su sangre, ellos nunca aceptaron su pan, ellos nunca aceptaron su sacrificio. Por eso no pertenecía a sus ofrendas. Esa era nuestra ofrenda, esa era su sangre, nuestra vida, nuestra ofrenda, nuestra oportunidad, nuestra liberación. Aleluya. Hay dos tipos de ofrenda: la de Aarón y la de Jesucristo. La de Aarón compra el sacrificio. La de Cristo es el sacrificio que libera y restaura todo en el hombre. Aleluya. Él es nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. Ellos rechazaron la ofrenda con sangre inocente y la rociaron sobre los extranjeros. Esto es muy fuerte. Ustedes van a gritar: Dios del cielo. Cuando Judas tiró las monedas de plata, ellos agarraron las monedas y no las echaron en las ofrendas porque eran monedas con sangre, con sacrificio. ¡Wow! Y en vez de echarlas en las ofrendas, las agarraron y con esas monedas compraron un terreno
para enterrar a los extranjeros. ¡Poderoso! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Oye esto. ¡Wow! ¡Wow! Ellos rechazaron la ofrenda con sangre inocente y la rociaron sobre los extranjeros. Compraron un terreno para enterrar a los extranjeros. Ellos rociaron la ofrenda para los extranjeros. Rociaron la sangre para los extranjeros. Esos extranjeros somos nosotros. La gente que lo amó, la gente que lo quiso, la gente que vería la resurrección, porque somos los huesos secos en el valle enterrados, que cuando vemos su sangre, cuando recibimos su sangre, salimos a flote, salimos del cautiverio, salimos de la muerte. Mateo capítulo 27, verso 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar o para sepultura de los extranjeros. Maravilloso. Solo el alfarero hace la vasija nueva, la quiebra, la mata y la resucita en vasija nueva. Seremos iguales a él en su muerte y en su resurrección. Ellos compraron, de nuevo, ellos compraron. Mira esto, Mateo 27, 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Maravilloso. Jeremías capítulo 18, versos 3 al 4. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La sangre que ellos rechazaron como la ofrenda perfecta fue la que sanó a los extranjeros, unos que eran extranjeros para ellos, porque no tomaron el pan, porque tomaron el pan y el vino en Abraham, y otros porque tomaron el pan y el vino en Abraham por la fe. Fuerte, ese campo para extranjeros, para ellos, todo aquel que tomó el pan y el vino en Abraham era extranjero, aunque fuera de su etnia. Y para ellos, todo aquel que tomó el pan y el vino en Abraham por la fe también era extranjero. Entonces compraron ese terreno, ¿verdad? Para sepultura de los extranjeros. Tremendo, poderoso. Rociaron la sangre para los que iban a creer en él. Rociaron la sangre para los que iban a confiar en su cruz, en su resurrección, en su gloria. Ese eres tú, ese soy yo, que desde la matriz lo amamos. Poderoso. Pues hay dos hijos de Abraham, unos por la etnia y otros por la fe. Los dos eran extranjeros para los hijos de la serpiente. ¡Fuerte! ¡Aleluya! De nuevo, pues hay dos hijos de Abraham, unos por la etnia, hermanos de ellos, y otros por la fe. Los dos eran extranjeros para los hijos de la serpiente. Eran extranjeros porque no compartían el pan. Eran extranjeros porque no compartían el vino. ¡Wow! Fuerte. Y eso lo estamos viviendo ahora. Hay gente que le gusta el vino, pero no quiere el pan. Hay gente que le gusta los milagros, pero cuando hablamos del reino, se dividen las aguas. ¡Wow! Porque son hijos de la serpiente. Esta sangre hizo vasijas nuevas. Esta sangre hizo vasijas nuevas y fue rociada sobre la tumba de la generación que estaba muerta por el trabajo de la serpiente, pero que Cristo compró con su sangre y la sacó de la tumba y le dio vida juntamente con él y la sentó en lugares celestiales. ¡Aleluya! Lo vamos a repetir porque es hermoso. Esta sangre hizo vasijas nuevas y fue rociada sobre la tumba de la generación que estaba muerta por el trabajo de la serpiente, pero que Cristo compró con su sangre y la sacó de la tumba y le dio vida juntamente con él, y juntamente con él la sentó en lugares celestiales. Tremendo. Ellos no quisieron, pero los extranjeros sí. ¡Wow! Ellos no agregaron las monedas, las ofrendas con su sangre, sino que las rociaron a los extranjeros. Y nosotros sí tomamos esa sangre y fuimos salvos con ese sacerdocio santo, con ese sacerdocio glorioso. Y en esos sacerdotes está religión, en esos sacerdotes está legalismo, en esos sacerdotes está humanismo, en esos sacerdotes está la mentira de los siglos, el engaño universal. Ellos no quisieron, pero los extranjeros sí. Juan capítulo 1, verso 11 al 13. A lo suyo vino,
y los suyos no lo recibieron desde el vientre de Abraham. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El profeta Jeremías lo vio y lo profetizó, porque él vio el cuerpo que se compró con la sangre, la ofrenda que ellos desecharon, no la agregaron al Cristo, no la agregaron al cesto de las ofrendas, porque no era su ofrenda libertadora, era la ofrenda de los justos. El profeta Jeremías lo sabía. Él vio al alfarero resucitando a la vasija nueva en Jeremías 18, él lo vio. Y Mateo 27, 9 al 10 lo cita, Mateo 27, 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como fue ordenado, o orden del Señor. Lo vio el profeta Jeremías. Lo vio el profeta Jeremías y lo citó. ¡Qué tremendo! La Biblia es un hilo de Génesis y Apocalipsis, no se puede romper. Por ello, el profeta Ezequiel fue a ese campo, a ese valle, y le profetizó a esos huesos que vivieran. Esa es la iglesia que acepta la sangre del Mesías como la ofrenda que libera, como la ofrenda que salva y como la ofrenda que trae vida eterna. Los hijos de la serpiente la rechazaron, los hijos del reino la aceptan. Veamos Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. Y con esto terminamos. Ezequiel 37, fuerte, fuerte. Ezequiel 37. ¿Usted quería reino? Aquí tenemos reino. Disfrute, coma y beba. Rico. El vino no es para cualquiera. A los niños los marea. A los justos los alegra. Y el que se marea pierde. El que se marea pierde porque le entra la locura. Para el que se alegra, lo celebra, lo disfruta, lo vive. Es apasionado. Bienaventurados aquellos que toman pan, que toman vino en el reino. ¡Wow! Ezequiel 37. 37. La mano del Eterno. Mira qué rico el valle. Ese valle del alfarero, donde está la tumba de los muertos, donde hay una generación de muertos que está esperando la sangre, que recibió la sangre, que la sangre lo levanta, que este sacerdote eterno, bendito, lo levanta. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por en todo en derredor, y aquí que eran, ¿qué? ¡Wow! Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre. Tú sabes que hijo de hombre es un título para el Mesías. Ezequiel es como una figura del hijo del hombre. Es como una figura del Cristo, como una figura del Mesías, porque le dice hijo del hombre. ¿Ya? Es como si viese el espíritu del Melquisedec aquí, el espíritu del Mesías aquí. ¡Wow! La sangre. ¿Y qué le dice? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor eterno, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un hueso con su... y he aquí, ¿cómo dice? Y hubo, a ver, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¡Qué rico! Los iguales con los iguales, el cuerpo con el cuerpo, los guerreros con los guerreros, los hijos del día 7 con los hijos del día 7, los hijos del cumplimiento de la promesa, los hijos del Shabbat Shalom, los hijos del día de reposo eterno, la llegada del reino, el sonido de la victoria. ¡Wow!
Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré el verso 8 y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Tenían conocimiento, tenían doctrina, tenían historia, tenían arqueología, tenían biología y tenían humanismo, pero no tenían espíritu, no tenían reino, no tenían gloria. La serpiente les había cerrado el oído, pero llegó la hora de que se rompa la sordera y que el veneno de la serpiente sea vomitado por los hijos de la luz. Aleluya. Verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Eterno, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, como me había mandado. Verso 10, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¡Wow! La resurrección del gigante dormido, la resurrección de la mujer que va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. ¡Wow! Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Hablo vuestros sepulcros, los saco de su cautiverio, los saco de sus tumbas religiosas, de sus tumbas humanistas, de sus tumbas maliciosas. Y haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, soy el Eterno, cuando abro vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Eterno hablé y lo hice, dice el Eterno. Aleluya. Está escrito. Está escrito que hay un grupo de extranjeros enterrados en esas tumbas, unos que son de la etnia de Abraham y otros que son por la fe, que eran extranjeros por los enemigos del reino, por los hijos de la serpiente, pero que han oído los gritos de Ezequiel, del Hijo del Hombre, y se ha desatado el Espíritu, y la iglesia del Cordero se levanta, los hijos de la resurrección, los hijos de la convocatoria, los hijos de la gloria, los entendidos de la casa de Isaacar. Fuerte. Nos levantamos en expectativa, nos levantamos en revelación, nos levantamos en gloria. Se oye el trac de los hijos de Sión, aleluya, el sonido de la trompeta, bendito el que vive, el ruido de los tambores, el entrenamiento de los caballos, de las caballerizas de David, el galopar violento, el galopar agresivo, el galopar poderoso que viene a tomar herencia. Somos los herederos de la tierra, somos los herederos del trono de David, somos los herederos de la tierra, somos los hijos herederos y coherederos, los restauradores, aleluya, que nos levantamos para gritar la victoria, que nos levantamos para profetizar que llegó la hora. Bendito el que vive. Alégrese, pero alégrese de verdad, que se le pare el pelo, que se le suba la sangre, que se le suba la bilirrubina y que le zumbe la galleta, porque estamos llenos de victoria. ¡Qué rico! Celebre la victoria, aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por este momento. Por eso es que si no discernimos el propósito eterno, si no discernimos el porqué y el para qué de la primera venida y el porqué y el para qué del retorno, si no entendimos el misterio de la primera venida, no entendemos el misterio del retorno, porque no hay nada diferente. ¿Qué es lo que va a ser lo que ya fue? No va a ser nada diferente. Si no te llevó al cielo en la primera venida, no te va a llevar al cielo en la segunda venida. Si en la primera venida te colocó y te sentó juntamente con Él en los lugares celestiales, en su retorno te va a sentar juntamente con Él en su trono restaurado sobre la tierra. Que sí, aleluya Iberoamérica, aleluya Latinoamérica, esto es reino puro, aleluya, bendito el que vive para siempre. Fuerte, y se me para el pelo más. Aleluya, estamos felices. Gracias, Padre, por esta noche hermosa. Hay gente que le cuesta este lenguaje, hay gente que le cuesta esto, le cuesta, porque probaron el veneno de religión, probaron el veneno de la serpiente y cerraron los oídos. Necesitan vomitar el veneno de religión, el veneno de teología, el veneno de raíces hebreas, el veneno de libros extraños y leer la Biblia desde la perspectiva del reino. Y entonces se romperán los oídos y oiremos el grito del Mesías. Aleluya. Fuerte.
Gracias, Padre, que se desaten los hijos del reino, los hijos de la luz, los hijos de la revelación, los hijos del rompimiento, los hijos de la paz. Aleluya para siempre. Gracias, Señor. Hay gente que se emociona mucho, ¿no? Y vienen a la escuela. Bueno, están emocionaditos ahorita. Ya mañana no vienen a la escuela. Solamente hoy, ya mañana ya no. Es que ellos piensan que, bueno, el mensaje de ahora está bonito y dentro de un año, profeta, vuelvo otra vez a la escuela. No, pues, chao, mejor ya no vengas más. Señores, este pan, no hay que perderse ni una migaja. Este pan es tan efectivo que es un hilo de Génesis Apocalipsis, que si nos perdemos una escuela, nos perdimos mucho. O nos perdimos todo. Es como si no hubiese pasado nada. Necesitamos otra vez volver al hilo. Así que no se pierdan las escuelas. No es que hoy sí, mañana no. Ay, hoy sí, mañana no. Hoy sí, Tim Marín de Dos Pingüe, Cucaramaca, Títere fue, sample, que ella fue. Hoy me tocó. Hoy me tocó venir a escuchar el reino. Ya mañana no me toca. Señores, esto es del reino, esto es del Espíritu. Esto no es pan para hoy, hambre para mañana. Echa tu pan sobre las aguas, que al tercer día lo encontrarás. Echa tu pan sobre las aguas, echa tu pan, y el pan es la vida del Cristo, es la vida del reino. Cada noche estoy tirando pan sobre las aguas, y al tercer día, el día del cumplimiento, lo voy a recuperar, lo voy a levantar en iguales, en gente fuerte, en gente que veré el Cristo manifestado en ellos, como lo dijo el apóstol Pablo: hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado y engendrado en vosotros. Aleluya. Ese es el pan que tiramos sobre las aguas, y ustedes las aguas. Al tercer día lo vamos a encontrar, porque usted va a manifestar a ese Cristo poderoso, a ese Cristo glorioso, a esa vara de hierro que golpeará a los enemigos del reino, y purificará y levantará y establecerá a los hijos del reino. ¡Wow! Poderoso. Bueno, señores, un besito a todos. Oramos por las ofrendas, los diezmos, las primicias. Oramos por sus vidas, oramos por su familia, sus casas. Oramos por sus trabajos, por sus empresas. Desatamos el amor, la paz, la unidad, la justicia, el perdón. Desatamos besitos, abrazos, desatamos entendimiento, desatamos muchas bendiciones. Y profetizamos la victoria del Eterno. Que el Eterno nos bendiga a todos. Gracias por este momento lindo. Gracias por este tiempo poderoso. Gracias a todos por venir a la escuela. Gracias por estar ahí cada noche. Y gracias a mí también por producir. No es fácil producir, no es fácil hacer lo que estamos haciendo, pero es con amor. Cada palabra, cada escuela son pedazos de mi vida. Son colecciones de las grandes obras de reino que traigo en mis huesos, que traigo en mis entrañas, que traigo en mis venas. Traigo mucha pasión por el reino. Traigo mucho amor por el reino. Y si mañana más tarde me tocara irme a dormir con mis padres, si mañana más tarde me tocara irme al seno de Abraham, a su presencia, me voy completo, me voy alegre, me voy feliz, porque me multipliqué lo que Dios me dio, multipliqué mi don, multipliqué mi asignación, multipliqué mi gracia en muchos. Eso no tiene precio, eso es maravilloso. Así que esta es una bendición. Gracias por todo, besitos a todos. Tengan una noche maravillosa. Y el Eterno los arrulle con amor. Yo sigo pintando. Me gustaría mostrarles, les voy a mostrar. Estamos terminando una obra de arte que se inició en Costa Rica. El 2019 inicié esta obra en Costa Rica. Mira qué lindo, en Costa Rica. Y la estamos terminando hasta ahora. Mira qué lindo. Parece una obra de arte maravillosa. Una obra de arte maravillosa. ¿Viste? Así de que yo sigo pintando. Vamos a hacer una exposición virtual, ¿ya? Y vamos a hacer, no sé si por Zoom o por este medio, y vamos a hacer la exposición de todas las obras para que aquellos que sientan dar una ofrenda, ¿verdad?, para este ministerio, lo que está el Padre haciendo, pues va a llevarse una obra de arte maravillosa con un certificado de autenticidad firmado por el valor de la ofrenda que usted va a dar. El mínimo son $1000 y el máximo lo que el Eterno le diga. Entonces son obras que con los años van a tener un valor maravilloso. Más que finanzas, un valor sentimental, un valor de un hombre de Dios que las creó,
un valor también de un niño en el espíritu, porque esos son diseños como si fuese un niño que está pintando. No un niño rebelde, un niño del espíritu, señores, ¿verdad? Bueno, que el Eterno les bendiga entonces, que el Eterno bendiga sus vidas, bendiga sus casas, bendiga sus ministerios y tengan paz. Buenas noches a todos. Sean amados por el Padre y sean benditos por el Padre. Que el Eterno les bendiga y muchas gracias. Bendiciones de reino y tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica y Shabbat Shalom a todos.